En los últimos días hemos estado poniendo el foco en la dimisión del presidente del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y vamos a intentar analizar cuáles son las decisiones que se están formando alrededor de este relevo y sobre todo de por dónde pasa esta decisión y si existen o no problemas estructurales dentro de la formación de algunos de los instrumentos de análisis económico en España. Lo hacemos con Luis Garicano, es jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe. Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme, es un placer. Luis, veíamos o nos hacíamos eco de algunos de los mensajes que habías trasladado calificando pues todo este movimiento que está habiendo en el seno del Instituto Nacional de Estadística. Advertías a la Comisión Europea que este relevo que se ha producido en el INE es contrario al derecho comunitario. Cuando hablamos de una figura, de una institución como el INE, para también trasladárselo a nuestros espectadores, al final hablamos de una figura que debe ser apolítica, que debe centrarse única y exclusivamente en los datos objetivos. Algo muy similar a lo que vemos, por ejemplo, en las figuras de los bancos centrales. Es el caso de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, que no deben atender a cuestiones políticas y, de hecho, nos podemos remontar en el pasado, durante la legislatura de Donald Trump, en la que veíamos un claro tira y afloja entre Trump y Jerome Powell, intentando mantener esa independencia de la Reserva Federal. Cuando hablamos del INE, hablamos del mismo caso, entendemos. Así es, el ejemplo quizás que podemos recordarles a todos nuestros espectadores es el Servicio de Estadísticas griego, que durante todos los años 2000 mintió sobre el nivel de déficit y de PIB de Grecia. Entonces el mercado estaba tranquilo, la Comisión Europea estaba tranquila, llegó un director del instituto que sí era independiente, levantó todos las cosas que estaban tapadas, los datos, y mostró la realidad, y la crisis griega empezó literalmente ese día. ¿Por qué? Porque esos datos no son solo para que, bueno, lo pongamos en el portal de los periódicos, son los datos que determinan si la Comisión Europea hace un pago o no lo hace, si los mercados hacen o no hacen inversiones y si el Banco Central Europeo puede o no comprar esa deuda, con lo cual son datos que tienen una relevancia mucho más allá del Estado, y por eso Europa tiene un interés específico en esta agencia, y por eso hay reglas especiales que puse efectivamente en esos tweets que comenta, que dicen que hay que mantener competencia, independencia, etcétera, fiabilidad de estas instituciones. Luis, el Gobierno achacaba sobre todo a discrepancias o desavenencias, por así decirlo, por la forma que tenía el Instituto Nacional de Estadística de contabilizar, por un lado, la evolución del IPC, hoy que además conocíamos ese 10,2% interanual de avance de la inflación española, y también por la forma de contabilizar el PIB. ¿Por qué? ¿Cuáles son las variables que tiene en cuenta el INE o que no tiene en cuenta y que ha generado esta desavenencia con el Ejecutivo? La realidad es que no existe una forma correcta de medir el PIB. Cualquier medida del PIB va a estar siempre sujeta a discusión. Hay unas reglas y esas reglas hay que cumplirlas. Eso es lo importante, que sea objetivo y que sea neutral. Cuando una persona se casa con la persona que le limpia la casa, sea hombre o mujer, el PIB cae, porque esos servicios que se hacían en el mercado se hacen ahora en casa. ¿Ha caído el PIB de verdad? No, hay los mismos servicios y bienes en la economía, pero bueno, se hace de otra manera. ¿Hay una forma buena de contar esta transacción que le acabo de contar? No. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se hacen unas reglas y se mide. Y la cuestión es, ¿está el Instituto Nacional de Estadística dentro de las reglas de Eurostat, dentro de las reglas europeas? Sí. Entonces no hay más que hablar. Puede ser que, claro, es que en este caso hubiera podido ser más alto si se hubiera metido tal otro número, pero en dos en este caso hubiera sido más bajo, pues sí, pero lo importante es que sea neutral. O sea, es como un árbitro en un partido de fútbol, que lo importante es que no esté siempre barriendo para casa. Si una vez se confunde una falta a un lado y otra vez se confunde una falta al otro, pues está cumpliendo las reglas como él le da a entender el reglamento, ¿no? Y en este caso lo importante es que el árbitro sea neutral, y el INE, en este caso, creo que nadie en Europa ha dicho que no lo sea. Luis, a pesar de este relevo, ¿podemos confiar en que el Instituto Nacional de Estadística va a mantener esa neutralidad?
Yo creo que no. Yo creo que ha quedado claro que el gobierno intenta mangonear. Yo, sinceramente, me horroriza decir esto porque me gustaría pensar que tenemos un gobierno neutral y que busca dentro de las instituciones, pero hemos tenido una semana verdaderamente horrorosa, donde ha estado metiendo el cazo en una compañía privada en la que no tiene una posición mayoritaria, como es Indra, nuestra compañía joyada con una tecnológica que se la están cargando. Le hemos visto meter el cazo en el Tribunal Constitucional, intentarlo meter en el Poder Judicial. Desgraciadamente, vemos más bien un ejército de ocupación que un gobierno que busca neutralidad. Les importa mucho que la inflación parezca más baja y que el PIB parezca más alto. Las dos cosas se mueven, suman. Hay una cantidad que es fija, que es el PIB nominal. ¿Cuánto ha crecido el gasto en total? Y luego hay que dividirlo entre cuánto han crecido la producción de bienes y servicios real y cuánto han crecido los precios. Y claro, esas dos cantidades, si tenemos menos inflación, tenemos más PIB real. Esas dos se pueden, digamos, si se altera la suma para que haya menos crecimiento de precio y más del PIB, pues al final la suma es la misma, pero tenemos más crecimiento y menos inflación. Y eso es lo que le gustaría al gobierno. Desgraciadamente, eso no es lo que le salen los datos. Entonces, oiga, es que no me gustan los datos, voy a echar a la persona que los hace y le doy a usted otros. Pues mire, no es la forma, la verdad. Luis, bueno, aún así sí que es cierto que vamos a vigilar muy de cerca cuál vaya a ser la evolución de los próximos datos, tanto de IPC como de PIB. Como decías, ¿no? Ahora mismo, pues evidentemente nos gustaría que la inflación fuera más baja y que el PIB fuera más elevado, pero lo que tenemos en estos momentos es un entorno completamente distinto. Entiendo que de todas formas, independientemente de los datos que arroje el Instituto Nacional de Estadística, si cada vez vamos a una evolución mayor, esto lo vamos a notar nosotros en el bolsillo. Quiero decir que al final sí que es cierto que necesitamos un dato que contabilice, pero aún sea cual sea el dato de PIB de IPC, de cara a los próximos meses, si la inflación sigue avanzando, diga lo que diga el IPC, eso va a estar más que claro. Perdón, Luis. Eso es muy cierto. Cuando uno baja a la tienda, al supermercado, y a mí me ha pasado el fin de semana pasado en Madrid, y de repente ve, pues eso, las picotas a 50 y no sé, o sea, que ve unos precios que realmente no ha visto en toda su vida, ¿no? Y bueno, pues esto realmente se ve que los precios están muy altos. Entonces, bueno, eso es inevitable que los ciudadanos lo percibamos y por mucho que intenten encubrir las cifras, lo vamos a notar, desgraciadamente. Luis, estamos a la espera de que Christine Lagarde ya clausure el foro de Sintra y tenemos que recoger también algunos de los mensajes que ha estado lanzando la presidenta del Banco Central Europeo. Participaba en una mesa junto a Jerome Powell, presidente de la FED, y también Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra. Entre los mensajes que lanzaba, bueno, llamaba la atención los mensajes que nos ha dado respecto a la inflación, reconociendo una vez más que el Banco Central Europeo se erró a la hora de establecer unas perspectivas de cómo iba a evolucionar la inflación. Aún así, decía, bueno, el Banco Central Europeo no es el único, ¿no?, que se ha equivocado con la inflación, echando también parte de los balones a sus compañeros allí sentados. También decía que las expectativas de inflación son mucho más elevadas que antes. Esto es algo que ya sabemos, que tenemos interiorizado, y que también decía que han indicado claramente desde el seno del Banco Central Europeo lo que va a ocurrir a continuación en la próxima reunión de julio. Esperamos la primera subida de tipos de interés, en este caso en 25 puntos básicos, y también ha abierto la puerta a que se lleven a cabo planes o herramientas antifragmentación en esta próxima reunión del mes de julio. Esa fragmentación de la que tanto estamos hablando en los últimos días, Luis, y que está acaparando gran parte de los titulares económicos y gran parte también de las preocupaciones respecto al devenir de la eurozona. Ese riesgo de fragmentación en Europa, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo frente a él? Efectivamente, la fragmentación es una palabra nueva para decir algo que todos hemos ya aprendido. Nos hacen aprender una palabra, pero para que los oyentes tengan clara la cosa, estamos hablando de las primas de riesgo, del incremento de las primas de riesgo. Al Banco Central Europeo le gustaría subir los tipos y que los tipos subieran igual en cada país. Pero eso no sucede así. Lo que sucede cuando suben los tipos es que en diferentes países suben de diferente manera. A una persona que tiene muchos ahorros le suben los tipos y no le causan un problema, de hecho le encanta. A una persona que tiene muchas deudas le suben los tipos y le ponen contra la pared. Lo mismo con los países. Hay países
como España e Italia, que están muy endeudados, cuando suben los tipos, a nosotros nos empiezan a mirar con lupa y nos suben más los tipos. El Banco Central Europeo dice, no nos gusta que suban más porque empiezan a crearse dudas sobre la solvencia de algunos estados. Lo que vamos a hacer va a ser ayudar a que esas primas de riesgo no suban tanto. Esa es la idea del Banco Central Europeo. Y anuncia en las últimas semanas que van a crear una herramienta antifragmentación. ¿En qué consiste? Pues simplemente en compras de activos cuando los tipos empiecen a subir. Si nadie quiere comprar la deuda española, pues la comprará el Banco Central Europeo. Riesgo. Que claro, al final nadie la quiera comprar y el Banco Central Europeo termine comprándolo todo. Con lo cual, eso tendría un problema desde la perspectiva europea. Es que la financiación de un Estado la estamos proveyendo con dinero, con maquinita de billetes, y eso está prohibido por los tratados. Entonces, el Banco Central Europeo, para evitar eso, deberá hacer una herramienta que tenga condiciones, que diga, oye, solo vamos a comprar si ustedes hacen también su parte, que era como lo hizo Draghi en el 2012. De hecho, la herramienta de Draghi existe. Lo que pasa es que esa herramienta requiere un rescate. Y los países, España e Italia, sobre todo Italia, dicen, no, nosotros de rescate no queremos saber nada. O sea que usted nos arregla el problema, pero sin rescates. Entonces, ahora estamos en un tira y afloja en el que se trata de buscar qué herramienta utilizamos para luchar contra la fragmentación, que tenga una cierta condicionalidad, pero que no sea tanta condicionalidad como el rescate que anunció Draghi en 2012 con aquello de haremos lo que haga falta, apoyo ilimitado. Mencionabas ese whatever it takes de Mario Draghi. Escuchábamos a principios de semana a Christine Lagarde casi replicando esas palabras con su frase "We will go as far as necessary". Así que nos quedamos con ese análisis, con esas palabras. Luis Garicano, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Un verdadero placer. Muchas gracias.